Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, en este episodio quiero hablarte sobre todos los consejos que tienes que tener en cuenta para hacer un safari perfecto en el destino africano más famoso para esta actividad, Kenia. Pero para no hacer este episodio muy repetitivo, te recomiendo escuchar mi episodio sobre safaris en Tanzania primero para que tengas un contexto sobre lo que voy a hablar y los factores a considerar cuando escojas tu safari en Kenia. Voy a retomar esos 3 factores que mencioné en el episodio, pues creo que para elegir el safari perfecto deberías pensar en la duración, el precio y el destino. Por un lado, la duración que te recomiendo en Kenia es nuevamente de 6 días. Pues creo que este es el balance perfecto para poder ver todos los animales, pero no estar cansado del plan de safari. Con respecto al precio, los safaris en Kenia son un poco más caros que los de Tanzania, pero porque hay condiciones diferentes. En promedio, un safari barato te costaría alrededor de $160 por día. Uno mid-range te cuesta unos $350 por día, y finalmente uno de lujo podría incluso superar los $1,000 por día. Sin embargo, la opción barata de Kenia no es tan barata como la de Tanzania, porque no tiene campamentos como quedarse en carpas, y esto es por los parques naturales de allá, que tienen unas reglas distintas a las de Tanzania. Cuando yo fui, yo tomé una opción como mid-range, porque me quedé en diferentes tipos de cuartos. Por ejemplo, en Masai Mara me quedé en un tipo de carpas elevadas, por así decirlo, que eran más como unas cabañas, y tienen cama, tienen un baño privado adentro de la carpa, con un poco de agua, o solamente tenían agua caliente por 1 hora, pero estas carpas eran mucho más cómodas que las de Tanzania, porque estas parecen casi como un glamping. Tienen incluso bombillos, tienen sistemas de inodoro con agua, y aunque todo es bastante básico, tienes algún servicio, a diferencia de Tanzania. También, en este lugar donde me quedé había unos comedores comunes, donde incluso podías tener cargadores, entonces puedes cargar tus celulares, tus cámaras y otras cosas. Entonces digamos que no era acampar, pero tampoco hay lujo. En la reserva de Masai Mara está prohibido acampar o dormir dentro del parque, entonces por eso esta era una de las opciones más económicas. En los otros parques me quedé en cuartos de lodges u hoteles sencillos, pero estos eran muy cómodos. Tenían comida buena, también incluían la mayoría mosquiteros y tenían comedores comunes que estaban bastante bien. Aunque igual, como en todos los safaris, me parece bastante caro para lo que uno recibe. El sistema de alojamiento es diferente en Kenia que Tanzania, y creo que por eso es la variación de precios. Porque acá dependerá de tu gusto el lugar que escojas para alojarte, pero vas a ver que comienzan desde precios más altos. Y bueno, finalmente está la cuestión de los destinos de tu safari. Y acá es donde más tiempo le voy a dedicar al episodio, porque Kenia tiene bastantes parques y reservas naturales que son dedicados a hacer safari. Lo que pasa es que tiene tantos parques que debes escoger los que estén más optimizados con el transporte, porque si no podrías gastarte un día entero yendo de un parque hacia otro porque las distancias son muy largas en carro. Cuando yo fui, durante mis 6 días, yo visité 5 reservas diferentes. Estas fueron Masai Mara, Lake Nakuru, Lake Naivasha, Hell's Gate y Amboseli. Cada uno de estos parques creo que fue perfecto en mi itinerario, porque cada uno traía cosas diferentes que eran específicas de esa reserva, entonces se complementaron muy bien. El más famoso de todos y el más recomendado para mí es el Masai Mara, porque este es parte del Serengeti. Literalmente son la misma reserva que el Serengeti en Tanzania, solo que cuando tú cruzas la frontera invisible de Tanzania a Kenia, el Serengeti se convierte en el Masai Mara.
Aunque hay una marca en la frontera que tú puedes visitar y es ilegal para los tours y safaris cruzarla, los animales obviamente la están cruzando todo el tiempo. Entonces el parque de Masai Mara tiene los mismos animales que los del Serengeti. Y es más, el cruce de frontera es uno de los mayores espectáculos naturales que mencioné en mi episodio de Tanzania, porque durante julio y agosto es que pasa la gran migración, donde alrededor de 1.5 millones de ñus y 250.000 cebras y gacelas se van desde el Serengeti al Parque Nacional Masai Mara. O sea que alrededor de 2 millones de animales están moviéndose de un parque nacional al otro y cruzando los ríos, formando escenas dignas de National Geographic. Esta migración, te dije en mi episodio de Tanzania, ocurre por las temporadas de lluvia y sequía entre estos países. Tanzania se queda sin pasto comestible, entonces todos los animales cruzan hasta Kenia para poder comer. La migración cubre alrededor de 800 kilómetros y se cree que los animales comen más de 5.000 toneladas de pasto en la vía. Ver este espectáculo es una cuestión de suerte, como todo lo natural, pero puedes planificar el lugar y la fecha para incrementar tus probabilidades. La gran migración solo la podrías ver en el Serengeti o en el Masai Mara. Entonces, si vas a un safari en Kenia, el Masai Mara sí o sí debería estar en tu lista de safaris. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Pero aparte de la gran migración, el Parque Masai Mara es perfecto para ver los Big Five, o para ver también felinos. Porque en el Parque Masai Mara, como dije, se conecta todo con el Serengeti. En Masai Mara, lo que yo también hice, que fue muy entretenido, fue un paseo en globo. Y fue una experiencia increíble porque te da una perspectiva del safari completamente diferente. El costo del paseo en globo puede variar con la agencia que tú escojas, pero aunque es caro, es una experiencia que vale completamente la pena. Normalmente, el precio puede ser entre los $350 y los $400 por persona, pero también tienen descuentos si tú vas en un grupo, entonces te hacen una rebaja si vas con 2, 3 o más personas. Si decides hacerlo, te van a recoger a las 4 de la mañana en tu hotel o lodge, y lo interesante es que estos carros que te recogen son los únicos que tienen permitido entrar al parque en la noche. Entonces es genial porque tienes la experiencia de hacer como un safari nocturno y, como dirían en las películas, la selva nunca duerme. Y es que de noche es cuando más cosas están pasando en estos parques porque hay muchos animales que solo salen a esta hora. Y también es cuando los felinos aprovechan su vista superior para atacar a otros animales que no pueden ver muy bien. En la noche, cuando iba de mi hotel al lugar del globo, pude ver muchos leones y también vimos una manada de ñus que estaban corriendo, probablemente escapando de una manada de leones, y vi unos animales específicos que solo se pueden ver de noche, y son el cerval y el caracal. Entonces, este paseo me encantó. Después de manejar por el parque, llegas a un lugar donde están inflando los globos, que también es una experiencia muy interesante de ver. Y cuando ya el globo está casi inflado, te metes en una canasta y después de que tu piloto te dé un tutorial de qué hacer y cómo elevarte, él va a seguir inflando el globo hasta despegar, justo a tiempo para ver el amanecer sobre las llanuras africanas. Este paseo vale mucho la pena. Pero después de ver el amanecer, tú empiezas a hacer un paseo por todo el parque, donde puedes ver a los animales desde el cielo, en rutas que son inalcanzables por los carros y que además normalmente no se ven porque los drones están prohibidos en este parque. Nosotros vimos manadas de la migración, también vimos leones comiendo a sus presas, elefantes y jirafas desde arriba. Fue bastante interesante. Cuando tú vas a aterrizar, el paseo normalmente te incluye un buen desayuno y después comienza el día para el resto de la gente que no hizo ese paseo en globo. Entonces técnicamente no te pierdes de nada. Tu guía te recoge en ese lugar y comienzan a hacer el paseo por el parque como si nada.
Durante mi segundo día en el Masai Mara, yo visité una comunidad masái, que también es uno de los atractivos turísticos de este parque, pues puedes aprender sobre sus costumbres, sus bailes y sus rituales. Aunque muchos consideran estas visitas como un tourist trap porque hacen el tour para mostrarte souvenirs, a mí la verdad sí me gustó ver sus tradiciones, bailes, ropa y además conocer sobre su cultura. Entonces, si puedes ir, te lo recomiendo, e incluso debes pensar que todas estas comunidades viven principalmente del turismo. Entonces, aunque sea un tourist trap, también es su única fuente de ingresos. Después de 2 días en el Masai Mara, yo fui al lago Nakuru, que es un parque mucho más pequeño, pero es impresionante porque tiene rinocerontes y flamingos, unos de los animales más raros para ver en un safari. Hay 2 tipos de rinocerontes, los rinocerontes negros y los rinocerontes blancos, pero este nombre no es por el color de la piel, sino por otras diferencias más sutiles entre estos animales. El nombre del rinoceronte blanco es una mala traducción del término africano wind, que significa ancho, y se refiere a la boca ancha de esta especie. En realidad, debería llamarse el rinoceronte ancho. Los rinocerontes blancos son grises o grises café y son una especie más grande de rinoceronte. Se considera el segundo mamífero terrestre más grande solamente después del elefante. Por el otro lado está el rinoceronte negro, que viene de la palabra griega díkeros, que significa 2 cuernos, haciendo referencia a los 2 cuernos que tiene este tipo de rinoceronte. Los rinocerontes negros son generalmente un poco más oscuros, son gris oscurito, y suelen habitar en una variedad más amplia de paisajes, por ejemplo en bosques también o en zonas de matorrales. Y estos son un poquito más pequeños que los rinocerontes blancos. Ambos tipos de rinocerontes están enfrentando graves amenazas debido a la caza furtiva por sus cuernos, que tienen marfil, pero históricamente el rinoceronte negro ha estado en un mayor peligro que el rinoceronte blanco. Durante la década de los 70s y los 80s, su población se redujo drásticamente, y ha sido muy difícil aumentar la población porque los rinocerontes normalmente solo tienen un hijo, y se demoran mucho en la crianza. Y después de que crecen se vuelven animales solitarios, no andan en manada, y esto que hace que sean mucho más vulnerables. Aunque los rinocerontes son muy difíciles de ver, normalmente son el único animal que les faltan a las personas para completar los Big Five. En Lake Nakuru definitivamente los vas a ver. Y también verás muchísimos flamingos que viven en este lago y hacen que el lago parezca un lago rosado, no azul, por la cantidad de flamingos que puedes ver. Al día siguiente, después de Nakuru, yo fui a Naivasha, que es otro lago que te ofrece vistas increíbles de aves e hipopótamos. Para este lago, debes tomar como un tour en bote y el guía te va a ir mostrando los diferentes tipos de aves o incluso puedes llamar a algunas para que vengan. Mi guía, por ejemplo, se cruzó con unos amigos pescadores en el tour y les pidió alguno de los pescados frescos. Después chifló y apareció un águila en el cielo. Él le lanzó el pescado y el águila la agarró en el aire. Fue impresionante. Ese mismo día fui a una reserva de safari que se llama Hell's Gate y es bastante cerca a este lago de Naivasha y es probablemente una de las reservas más interesantes para safari, porque está hecha para que tú hagas un safari a pie o en bicicleta. Hell's Gate es conocida porque tiene unos paisajes rocosos impresionantes que tienen cañones, columnas de vapor y fuentes termales. Se dice que esta reserva sirvió de inspiración para la película del Rey León, y algunos de los paisajes parecen sacados directamente de la película. Aunque esta reserva no tiene muchísimos animales, solo los vegetarianos, entre comillas, o sea, búfalos, gacelas, cebras, ñus y babuinos, es genial poder vivir la experiencia de un safari un poco más libre, porque tú vas en bicicleta y puedes estar al lado de una cebra, o puedes descansar y tener a menos de 10 metros una manada de ñus. Es una experiencia diferente, pero muy recomendada y fue una de mis favoritas durante todo mi paseo de Kenia. Finalmente, los últimos 2 días yo los gasté en el Parque Nacional de Amboseli, uno de los más icónicos de toda África porque tiene una impresionante vista del monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África. En mis episodios anteriores yo te hablé sobre el Kilimanjaro y cómo lo subí, pero verdaderamente la mejor forma de ver esta enorme montaña desde abajo no es ni siquiera desde Tanzania, sino desde Kenia,
porque es tan grande que solo la logras ver por completo si te alejas lo suficiente. Amboseli te ofrece esta oportunidad única para tomar fotos con la majestuosa montaña en el fondo y con los animales de safari. Este parque además tiene una enorme biodiversidad, pero lo que yo más disfruté fueron sus elefantes. Los elefantes personalmente son mi animal favorito, pero es que además los elefantes de Amboseli son especialmente famosos por tener colmillos muy grandes. Y yo estuve probablemente 1 hora estacionada al lado de una enorme manada con elefantes a probablemente menos de 5 metros de nuestro carro, comiendo, jugando, durmiendo. Fue lindísimo. Creo que esta combinación de parques es el tour perfecto, porque ves felinos y migración en el Masai Mara, rinocerontes en Nakuru, aves en Naivasha, vas en bicicleta por Hell's Gate y puedes disfrutar los elefantes y animales con el fondo de Kilimanjaro en Amboseli. Mi tour lo hice con una agencia que se llama Perfect Safaris y creo que es el nombre más apropiado porque el mío fue perfecto. Te dejo su link en la descripción. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para poder visitar la capital de este país, Nairobi. ¡Buen viaje!